Del Evangelio de San Mateo. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se la adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndola andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Dios está presente en nuestra vida. Es una convicción que podremos sacar hoy de la palabra de Dios. Y si nos fijamos, las tres lecturas que hemos proclamado en este domingo nos ayudan a afianzar este pensamiento y nos dan como tres pistas o criterios a tener en cuenta. El primero podría ser que Dios aparece donde menos se le espera y en el momento que menos nos imaginábamos. Elías, en la primera lectura, vive esa experiencia, donde él espera ver al Señor, en el viento, en el terremoto y en el fuego, Dios no aparece. Sin embargo, en la tranquilidad, en la paz y en el sosiego de una brisa, allí lo descubre. Andamos muchas veces en la experiencia del viento, del terremoto o del fuego. Un viento que nos lleva de un sitio a otro para buscar el sol que más calienta porque nos interesa, o quizás en el terremoto cuando experimentamos el remover la tierra interior para buscarnos a nosotros mismos, o también en el fuego cuando nos quemamos con las cosas del mundo. Aquí no está Dios. Cuando parece que todo está en orden y tranquilo, llega el Señor para darte un nuevo sentido a tu vida y a las cosas que ocurren a tu alrededor. Solamente en la calma de la oración está Dios, apartado del ruido exterior y de los vientos que quieren hundir nuestra frágil barca de la fe. El segundo criterio, la segunda pista, podría ser algo que hemos dicho en domingos anteriores. Dios es nuestro gran tesoro, el pan que nos alimenta. Esa es otra convicción fuerte y rotunda. Nada es superior a Él ni nada más importante. Precisamente cuando lo descubrimos tan cercano y amoroso en la Eucaristía, nos damos cuenta de que nos supera, que nos desborda y nos llena como nadie. Tenemos necesidad de su pan para fortalecer nuestra vida. Verdaderamente es un tesoro por el que merece la pena dejarlo todo, venderlo todo y seguir sus huellas. Y San Pablo, en la segunda lectura de hoy, constata con pena y dolor incesante que el pueblo de Israel no haya cogido ni descubierto este tesoro y esa palabra. Es el dolor del evangelizador frente al rechazo de la buena noticia y del Evangelio, igual que experimentamos nosotros cuando se rechaza a Dios y a su palabra, porque nos duele que Dios se suprima o se anule de la vida. Finalmente, en tercer lugar, el Evangelio nos da la tercera pista o el tercer criterio y nos ayuda a caer en la cuenta de que la fe es un don que no depende de nosotros ni de nuestros esfuerzos, sino de Dios y su gracia.
porque cuando San Pedro camina sobre el agua y olvida esto, pone su confianza en sus propias fuerzas y su mirada en él mismo y empieza a hundirse. Pero al principio no fue así. El San Pedro que sale de la barca es un Pedro convencido de que Dios lo puede todo, de que si Jesús le ha dicho ven y él se fía, todo es posible. Por tanto, si somos capaces de mantener la mirada y el corazón fijos en Dios, seremos capaces de las cosas más grandes, de andar sobre las aguas del mundo sin temor a hundirnos. El mar en el que navega hoy nuestra Iglesia es un mar hostil y los vientos que hoy soplan más fuerte en nuestra sociedad son vientos que intentan hundir la barca de nuestra fe. En estas circunstancias es fácil entender que muchos cristianos se sientan tentados a pensar que Jesús es ya solo un fantasma, como pensaron aquellos discípulos, un cuerpo sin vida que flota en el aire de nuestra débil creencia y que sirve nada más que para asustar y amedrentar, que para consolar y dar ánimo. Por eso debemos seguir leyendo el relato del Evangelio y escuchar con atención lo que Jesús le dice a los discípulos. Ante el miedo y la tentación, Jesús les responde: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Lo mismo que te dice a ti. A través de muchísimos cristianos santos y comprometidos que con su ejemplo y con su palabra han sabido y saben hacer frente a las dificultades, el Señor te invita a mantener el ánimo y a no tener el miedo al futuro. La Eucaristía es también un tesoro, un regalo que Dios nos da a través de su Hijo y del Espíritu Santo para que llenemos nuestra vida de Él y no pongamos nuestra confianza en otras cosas banales porque nos hundimos. El Evangelio es un tesoro para compartirlo. Que este tiempo de verano lo aprovechemos para llenarnos de Dios en momentos como en el de la Eucaristía y podamos compartir con el que está junto a nosotros la calma, el tesoro y la mirada fija en todo momento en Dios. La Virgen es un buen modelo a seguir porque estando en oración escuchó el susurro de la voz de Dios, lo acogió en su corazón, lo compartió con los demás y su mirada estuvo fija en sus manos de forma que nunca sintió miedo ante las cosas y experiencias humanas. Que así sea.
siempre va